cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Nací en Alejandría, en una ciudad donde el conocimiento era tan valioso como el oro y tan frágil como el papiro que lo contenía. Mi padre, Teón, matemático y filósofo, fue mi primer maestro y la persona que me enseñó a mirar el mundo con ojos curiosos. Desde muy pequeña me inculcó la idea de que la razón es la herramienta más poderosa que posee el ser humano y sobre la cual el libre albedrío se hace batir. Desde pequeña y bajo su guía aprendí geometría, astronomía y filosofía, y pronto descubrí que mi vocación era comprender el orden oculto que guarda este universo. Crecí entonces entre pergaminos, instrumentos astronómicos y discusiones intelectuales, y vaya que eran discusiones de varias horas. La biblioteca y el Museo de Alejandría, uno de los que ya quedaban, porque he de decirles que en varias partes de la historia que hoy conocen, tienen objeto de decir que yo estudié en la biblioteca o que yo era la bibliotecaria. No es así, porque las primeras bibliotecas se habían quemado anteriormente, ¿sí? Hay una discusión sobre esto que se imaginaban como si fuera un espacio donde se albergaban diferentes papiros y demás. He de decir que no, era un conjunto de lugares que conformaban la gran biblioteca de Alejandría, ¿sí? Recordemos que Alejandría era uno de aquellos puertos donde llegaban muchos barcos. Entonces, ¿qué hacíamos? En aquel entonces, ni siquiera yo había nacido, en aquel entonces, cuando un barco llegaba al puerto, bajo un escrutinio increíble, y se buscaban documentos, libros o papiros originales, los cuales se decomisaban y se copiaban. Cuando un texto se había copiado, no se enviaba el original. Nosotros nos quedábamos con el original y se llevaba a esa gran biblioteca, a esos grandes cabares. Es decir, era como un estadio, ¿sí? Era una ciudad de las cuales había diferentes bodegas que guardaban estos diferentes libros o diferentes papiros, ¿sí? Una vez que se tenían la copia, se entregaba la copia de donde se originaba y nosotros nos quedábamos con el original. Ya fueron mi hogar espiritual. Allí entonces encontré no solo conocimiento, sino también la libertad de pensar. Con el tiempo me convertí en maestra y filósofa. Enseñé a mis alumnos a cuestionar, a dudar, a buscar la verdad sin ningún miedo y a preguntar sin ningún temor. Mi aula no contenía muros. Era la ciudad entera. Hombres de distintas creencias y posiciones sociales acudían a mí para aprender matemáticas, astronomía y filosofía neoplatónica. Mi vida estuvo dedicada a la razón y construí astrolabios, estudié los movimientos celestes, comenté obras matemáticas y filosóficas. De entre ellas hice 8 libros hablando y argumentando sobre la geometría de las cónicas. Defendí siempre la importancia del pensamiento crítico. Nunca me interesó el poder político, aunque viví en una época en la que la política y la religión se entrelazaban peligrosamente. He de decir, mi presencia, mi voz y mi influencia intelectual despertaron admiración en muchos, pero también temor y la envidia de otros. Corrían tiempos difíciles y, sin embargo, diseños que pude hacer o mejorar, como el astrolabio, el hidrómetro, el hidroscopio. También fui la pionera en la creación del aerómetro. Muchos de ellos se perdieron,
pero figuraron en muchas de las cartas que escribí a mis discípulos, así como su utilización y mejoras proyectivas. A pesar de todo, nunca presenté ninguna actitud hostil para otras creencias o vertientes religiosas. Siempre estaba abierta a debate y dentro del grupo de mis estudiantes, algunos de los más brillantes, quienes compartían dichas creencias, siempre estuve dispuesta a fomentar la tolerancia. Sostenía que en el conocimiento y la verdad deben fundamentarse y compartirse con absolutamente todos. Y fue precisamente por esta directriz de mi vida que algunos de los cristianos comenzaron a fijarse en mí, sobre todo los radicales. Incluso a verme como una amenaza alrededor del año 380, colocaron su religión como la oficial en el Imperio Romano, algo muy duro para la mayoría de mi gente, incluso para mí, quienes, a pesar de compartir el espacio con otras creencias, seguíamos siendo fieles a nuestras propias creencias, labradas en virtud. Como he mencionado antes, la directriz de mi pensamiento era la tolerancia, pero también el respeto. Y no solo eso, sino escuchar los diferentes puntos de vista y opiniones, por muy diversas que eran. Alejandría en aquel entonces, a pesar de que ya estaba opacándose bajo el oscurantismo, era maravilloso, porque quien tenía que decir o enseñar algo lo podía hacer libremente y todos podían escucharlo. Cada quien sacaba su propia conclusión. Sin embargo, eso precisamente fue el mayor peligro de la gente que pensábamos y que actuábamos bajo el criterio de la gracia, del saber, de la luz aquella que es increada. Algo dentro de mí se despertaba día a día al escuchar los discursos, los pensamientos de grandes maestros, unos hoy conocidos y otros tantos olvidados. Un montón de acusaciones entonces se vertieron como veneno sobre mi cabeza, lacerando, y que a punta de lengua y hierro instigó contra mí como principal acusador fue el obispo Cirilo, quien había sido llamado como el nuevo patriarca de Alejandría. Entre todo lo que me llamaba era bruja, hechicera, pagana, dueña de saberes perjuiciosos y amorales. Lo cierto es que si ponemos sobre balanza mi amistad con Orestes, el prefecto de la ciudad, a quien también había recibido ataques por parte de los cristianos radicales, era obvio que no estaba del todo contento con dicha amistad. Es decir, Alejandría se volvió un lugar convulso. Las tensiones entre facciones religiosas y políticas crecieron y mi figura quedó atrapada en medio de conflictos que no me pertenecían. Algunos me vieron como un símbolo de la antigua tradición pagana y otros como una amenaza para sus ambiciones. Yo solo era una filósofa, una mujer dedicada al estudio, en búsqueda de la verdad, el desafío por lograr lo que pocos pueden soñar, pero en tiempos de fanatismo, incluso la luz del conocimiento puede ser interpretada como un desafío. Fue entonces que en el año 415 o 416 del mes de marzo, una masa de fanáticos religiosos me detuvo en mi carruaje mientras volví a casa, arrestándome hasta la iglesia de Cesáreo, donde me desnudaron y golpearon brutalmente. Cuando ya me encontraba en el suelo, me levantaron y pedían que aceptara ser una bruja, que confesara que el conocimiento y que mi influencia era labor de fuerzas oscuras, que ninguna mujer podría ser jamás portadora de tal conocimiento, ni mucho menos institutriz o guía. Aquellas fuerzas oscuras
que realmente oscilaban dentro de estas personas era quien guiaba su camino. Sin embargo, mi espíritu era inquebrantable y la hostilidad que emergía dentro de mí era cada vez más y más potente. Jamás pronuncié palabra alguna, ni súplica, ni pedí perdón, y mucho menos acepté todas esas injurias de las cuales era yo señalada. No emití ningún sonido hasta entonces. Llenos de rabia y escupiendo y gritando como cerdos, tomaron entre sus manos conchas y tejas dispuestas sobre el altar, y con ellas procedieron primero a cortarme el cabello, después a cortarme la piel, y por último a despedazar mi cuerpo y mi carne. Cuando no quedó nada más de mí que esos restos ensangrentados, huesos rotos, la turba seguía aún gritando, seguía furiosa, y encaminaron entonces hasta Cizarón, donde quemaron los restos que aún quedaban, convirtiéndolos en cenizas. Después de aquello, intentaron colocar mi nombre en el abismo del olvido, donde según Cirilo pertenecía. Él, por su parte, fue canonizado, el premio por conseguir su tan abundante holocausto de sangre y cenizas. Mucho se dice que cuando me asesinaron era joven, pero en realidad ya tenía casi 54 años. Mi muerte se convirtió con el paso del tiempo en el avance del oscurantismo medieval y la destrucción del pensamiento clásico. Defendiendo hasta el último momento mi derecho a pensar, a ser mujer, hoy me recuerdan como un pilar que cayó, pero en silencio, y mi voluntad nunca se quebró. Sí, mi muerte fue violenta, injusta y cruel, pero no es lo que define mi existencia. Claro que no. Prefiero que se me recuerde por lo que es, porque amé mi vida, la búsqueda incansable sobre la verdad, poder así descubrir la belleza de las matemáticas, la armonía del cosmos, la libertad del pensamiento y aquello oscuro que guarda cada ser humano dentro de sí, el laberinto del cosmos. Si algo deseo que perdure es la certeza de que el conocimiento es un acto de valentía y que pensar por uno mismo es una forma de resistencia. Yo, Hipatia de Alejandría, viví para enseñar, para comprender y para iluminar, pues soy una de tantas estas antorchas, y aunque mi cuerpo fue destruido, mis ideas siguen viajando como las estrellas que observé toda mi vida.